Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar la clase de sepsis bacteriana en el recién nacido. La idea y los objetivos es hacer en esta primera parte de las actividades y con esta clase a través de los medios virtuales es hacer un recorrido de los factores de riesgo, de las definiciones, de los principales microorganismos, el enfoque diagnóstico y el enfoque del tratamiento. Posteriormente deberán revisar los artículos y preparar unos casos clínicos que encontrarán igualmente en Virtual Savannah para su análisis en la clase presencial. La sepsis bacteriana en el recién nacido generalmente la definimos como un síndrome clínico en donde hay una constelación de signos clínicos de infección. Puede o no aislarse un microorganismo y hay bacteremia en el primer mes de vida. Es importante tener en cuenta que nosotros en el periodo neonatal podemos aceptar la definición de sepsis clínica, aquel recién nacido que tiene signos y síntomas de infección y no le aislamos un microorganismo en cultivo de estériles al recién nacido. Estos signos y síntomas pueden ser taquipnea, aumento del trabajo respiratorio, taquicardia, distermias, llenado capilar lento, leucopenia o leucocitosis. Ya habíamos visto previamente el índice de inmaduros sobre totales mayor a 0,2 y una PCR positiva. Lo importante cuando nos enfrentamos al estudio y el diagnóstico de un recién nacido con sospecha o con el diagnóstico de sepsis es primero identificar al recién nacido que tiene una alta probabilidad de sepsis de forma pronta para iniciar antibiótico. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Identificar al bebé que tiene una alta probabilidad de sepsis. De todos los que me nacen, ¿quién me puede hacer sepsis? ¿Cierto? La otra desafío es identificar al recién nacido de alto riesgo que aparentemente esté sano y que no requiera antibiótico. ¿Qué quiere decir esto? El que tiene riesgo se ve sano y no requiere antibiótico, o sea, el que simplemente podemos dejarlo al lado de la mamá o darle egreso. Diferente al primer caso en el que tiene factor de riesgo y requiere inicio de antibióticos rápidamente, ¿cierto? Y el otro desafío es decidir si se suspende o se descontinúa el tratamiento antibiótico en el bebé que ya había iniciado previamente cuando se considera poco probable la sepsis. O sea, el que tenía el riesgo y posteriormente le iniciamos antibiótico, ¿cuánto tiempo le vamos a dejar antibiótico a este bebé? Esto es una premisa importante, ya que aquel bebé que le dejamos antibiótico y va más de un tiempo y se prolonga en el tiempo el antibiótico y no lo necesita, aumenta el riesgo de complicaciones posteriores en la unidad neonatal como enterocolitis necrotizante o infecciones. Generalmente y tradicionalmente definimos la sepsis bacteriana en el periodo neonatal como sepsis de inicio temprano o sepsis temprana y sepsis tardía. La sepsis temprana es aquella que se establece en las primeras 72 horas. Muchos estudios, o algunos estudios, pueden hablar hasta los 7 días, pero ya se ha tendido a generalizar y aceptar que la sepsis temprana es la que se establece en las primeras 72 horas. Y la sepsis tardía es la que se presenta después del tercer día de vida en el periodo neonatal. Esto generalmente la sepsis temprana está asociada a complicaciones del nacimiento, del embarazo. Generalmente los gérmenes implicados en la sepsis temprana son los del tracto genital de la madre. Su presentación suele ser fulminante, multisistémica y generalmente con una neumonía que llamamos neumonía congénita o neumonía en útero, con una alta rata de mortalidad. Mientras que la sepsis tardía se asocia generalmente al ambiente postnatal donde el bebé se encuentra. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si el bebé se encuentra hospitalizado en la unidad neonatal, generalmente los gérmenes pueden ser los nosocomiales, los asociados a la unidad neonatal. O si el bebé viene de la casa o del hogar, pues los gérmenes podrán ser los adquiridos en la comunidad. Y también están implicados los gérmenes y los microorganismos del tracto genital de la mamá. Su presentación puede ser lenta o fulminante, focal
y es frecuente la meningitis en la sepsis tardía. La bacteriología la tenemos también que enfocar si es sepsis temprana o sepsis tardía. La sepsis temprana generalmente más frecuente el Streptococcus galacti, el E. coli y la listeria, mientras que en la sepsis tardía los más frecuentes pueden ser el Staphylococcus epidermidis, los gram negativos como la E. coli, la Klebsiella, la Serratia, la Pseudomonas y algunos hongos. El Staphylococcus aureus es un germen importante que debemos tener en cuenta actualmente en las unidades neonatales, tanto en la sepsis temprana como en la tardía y en los que vienen de los niños que vienen de la comunidad. Para enfocar también y entender el crecimiento de los microorganismos es importante el antecedente del uso de antibióticos en el nacimiento, en el trabajo de parto o la profilaxis para, si recibió o no la madre, profilaxis contra el Streptococcus galacti. También es importante tener acá en cuenta que el principal factor de riesgo para la sepsis en el recién nacido es el peso al nacer y la prematurez. Acá miramos, por ejemplo, para Bogotá, ya en las unidades neonatales, lo que se refiere a sepsis tardía en la unidad neonatal, el principal germen es el Staphylococcus epidermidis, como lo miramos aquí, y los gram negativos, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, y miremos acá importante también el Staphylococcus aureus como causa importante de la sepsis en las unidades neonatales actualmente. Otro germen importante en tercer puesto es la Candida albicans, es decir, principal o primero casi el 60% Staphylococcus epidermidis, en un 30 a un 40% enterobacterias gram negativas, principalmente la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, puede estar la Serratia y puede estar también la Pseudomonas aeruginosa. Y como tercer grupo, nunca olvidar que también pueden existir la Candida albicans, los hongos. Las características de por qué los recién nacidos desarrollan sepsis, especialmente por la susceptibilidad del huésped. Hay factores socioeconómicos de riesgo, hay factores obstétricos, las prácticas de la unidad neonatal y el estado de salud nutricional de la madre. Es importante tener en cuenta, como siempre lo hemos visto, el enfoque de riesgo. Por lo general, los recién nacidos que desarrollan sepsis, y generalmente la sepsis temprana, tienen uno o más factores de riesgo asociados con la gestación y el trabajo de nacimiento. El factor de riesgo más importante es el nacimiento pretérmino. Los bebés que desarrollan sepsis generalmente son bebés pretérminos, que tienen bajo peso al nacer. Otros factores de riesgo son la ruptura pretérmino de membranas ovulares, la ruptura prolongada de membranas, más de 18 horas, una madre que curse con una infección en el momento del nacimiento, generalmente una corioamiditis, también es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de la sepsis temprana en el recién nacido. Nacimientos sépticos o traumáticos, el bebé que presenta asfixia al nacer y requiere maniobras de reanimación, el sexo masculino es un factor de riesgo para infección y aquel que requiere procedimientos invasivos. La patogénesis, generalmente hay una colonización antenatal. Hay que recordar que el recién nacido se encuentra en un medio estéril. La colonización inicia en este momento. Puede haber una infección activa de la madre en el momento del nacimiento. Esta infección puede pasarse a través de hematógena transplacentaria o a través del canal del nacimiento durante el nacimiento o en presencia de una ruptura de membranas prolongadas que ponga en riesgo o la colonización ascendente. Estas infecciones adquiridas in útero se pueden manifestar desde in útero como una respuesta inflamatoria sistémica fetal. O la colonización postnatal, lo más frecuente es la colonización de la piel, las superficies, el tracto genital e intestinal, mucosas y el cordón umbilical por bacterias patógenas. La instrumentación obstétrica también es un factor de riesgo y obviamente los procedimientos de la unidad de cuidado intensivo tal como la intubación otraqueal, el paso de catéteres centrales, los PICS, los de colocación central de inserción percutánea, los catéteres umbilicales, la ventilación mecánica prolongada, el uso de nutriciones parenterales. Esto hace que
sea más fácil, asociado a un bebé prematuro, por ejemplo, que tiene cierta deficiencia inmunitaria, pues hace que sea más frecuente la infección. Es importante detenernos a pensar, a recordar un momento los criterios clínicos de corionitis: fiebre durante el trabajo de parto, leucocitosis, taquicardia materna, taquicardia fetal, hipersensibilidad uterina, líquido amniótico fétido. Recordemos que el recién nacido, principalmente el prematuro y el de bajo peso al nacer, tiene ciertos factores predisponentes para que sea muy frecuente la infección en este periodo. Primero, la función inmune del recién nacido está limitada, y principalmente en el recién nacido pretérmino. El paso transplacentario de anticuerpos que ocurre en el tercer trimestre no lo está teniendo el recién nacido prematuro. Adicionalmente, si un bebé enfermo o prematuro en la unidad neonatal, no va a recibir la lactancia materna, que es otro factor protector. Aquel bebé que tiene una hipoxia fetal o una acidosis también está en riesgo, la hipotermia y otras alteraciones metabólicas. Dentro de las manifestaciones clínicas, recordemos que el diagnóstico de sepsis se basa principalmente en una alta sospecha clínica. Siempre debemos tener una alta sospecha clínica para que no se nos vaya a pasar el bebé que tiene una alta probabilidad de infección y que requiere tratamiento antibiótico. La evidencia intrauterina puede ser la de un bebé con diestrés fetal, con taquicardia fetal, datos maternos de ruptura prolongada de membranas, las características del líquido, inflamación aguda de la placenta. Y en el recién nacido es importante tener en cuenta el Apgar al nacer. Los signos son sutiles y no específicos, por eso necesitamos una alta sospecha clínica. Puede presentar alteraciones de la alimentación, vómitos, rechazo a la vía oral, distensión abdominal, alteraciones o cambios en la pared abdominal, en la piel de la pared abdominal, manifestaciones gastrointestinales. Una muy importante que nunca se les olvide es que ese bebé no luce bien, ¿cierto? Alteraciones o dificultad respiratoria, apnea, letargia, distermias, tanto la hipotermia como la hipertermia, un bebé con ictericia, vómito. Son manifestaciones sutiles y frecuentes de un bebé que puede estar infectado. Ante este bebé, recordemos que hemos tenido una alta sospecha de que ese bebé pueda tener una infección. Principalmente se ha descrito que la fiebre y la hipotermia son síntomas frecuentes, los problemas respiratorios, la dificultad respiratoria, alteraciones neurológicas y la ictericia. Para meningitis bacteriana, recordemos que la hipotermia es un signo muy frecuente, la fiebre también, letargia, irritabilidad, vómito. Sin embargo, los signos clásicos de rigidez nucal y de signos de irritación meningia pues no son frecuentes y no están presentes en el recién nacido. Por lo que la meningitis bacteriana también se requiere una alta sospecha y punción lumbar como regla para descartarla o comprobarla e iniciarle antibiótico. El diagnóstico es difícil de establecer en el recién nacido, siempre se debe basar en el enfoque de riesgo. Como ya vimos en las primeras diapositivas, generalmente estos niños afectados de una infección bacteriana grave tienen antecedentes de riesgo y antecedentes asociados a la gestación y al momento del nacimiento. Por tanto, una historia clínica con enfoque de riesgo es supremamente importante para sospecharla e iniciar el antibiótico. Recordemos que aceptamos el diagnóstico de sepsis clínica, son aquellos bebés que tienen signos sutiles no específicos. Puede haber bacteremia en ausencia de signos clínicos. Eso es importante también recordarlo y tenerlos atentos para decidir qué bebé le vamos a iniciar antibiótico. Y aquella sepsis comprobada es aquel bebé que tiene sus signos o que le hemos aislado un microorganismo causante de sepsis en un medio estéril. Es fundamental que siempre recordemos que los estudios diagnósticos no ayudan en decidir qué neonato requiere tratamiento antibiótico empírico, pero sí asisten en la decisión de continuar o descontinuar este tratamiento. En la decisión del inicio del tratamiento antibiótico está basado en el enfoque de riesgo del recién nacido. El diagnóstico se basa en el enfoque de riesgo, una historia materna completa, historia de los antecedentes obstétricos, el tiempo de ruptura,
buscando y enfocada en los factores de riesgo para la infección, el estado de colonización de la madre por el estreptococo beta hemolítico, a través de aislamiento microbiológico. El cultivo definitivamente sigue siendo el gold estándar. Aislar el microorganismo en un sitio estéril. Generalmente en recién nacidos solicitamos 2 hemocultivos de funciones diferentes y el volumen generalmente que aceptamos es de 1 mililitro. La probabilidad de que esos hemocultivos crezcan estando en sepsis es baja, es del 40%. El urocultivo no se pide en la sepsis temprana, sí en la tardía. Cultivos o estudios de aspirado gástrico no está indicado en la sepsis. Cultivos de superficies corporales tampoco para la sepsis temprana. Los aspirados traqueales podrían tener algún valor diagnóstico y se toman tempranamente las primeras 6 horas o en el momento de la intubación temprana. Ya después de este periodo, lo que el microorganismo que nos salga será considerado como una posible contaminación. Es difícil saber si es contaminación o si es el causante de la infección. La punción lumbar en la sepsis tardía siempre se debe hacer. En la sepsis temprana generalmente se indica cuando hay una clínica clara de sepsis o los laboratorios son fuertemente sugestivos de sepsis o tenemos un aislamiento microbiológico positivo. En la sepsis probable o en la que no es clara la infección, generalmente no es necesario realizar la punción lumbar. El hemograma es de poca utilidad para definir el inicio o no del antibiótico, tiene poca sensibilidad y especificidad. Hay algunos índices que nos ayudan para aclarar el diagnóstico o para apoyar el diagnóstico de sepsis. Usamos el índice de neutrófilos, el conteo absoluto de neutrófilos, el conteo de absolutas de bandas, el índice inmaduros totales menor a 0,22. Es más útil en descartar al recién nacido que tiene infección que identificar al séptico. Una neutropenia también es un indicador de probable infección. El conteo de plaquetas tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero el problema es que es tardía en la sepsis y no sirve para el seguimiento del tratamiento. Los reactantes de fase aguda que generalmente podemos solicitar es la PCR y la procalcitonina, sabiendo interpretarlas. Por favor, leer la literatura para preparar los casos clínicos. El enfoque del tratamiento, pues primero vamos a hablar algo de la prevención. La prevención de la infección materna o de la colonización materna para la prevención para la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo B depende de la prevención en la madre. Un tamizaje universal de toda mujer gestante en la semana 35 a la 37 con un cultivo rectovaginal. El tratamiento apropiado, una penicilina o ampicilina 4 horas antes del nacimiento. Actualmente se está estudiando la vacuna contra el estreptococo del beta hemolítico del grupo B. La leche humana es un factor importante en la prevención de la sepsis, tanto temprana como tardía, y en la unidad neonatal. La prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud para el niño que está internado en la unidad neonatal a través de protocolos claros de manejo, aislamientos, lavado de manos, etc. La hemoglobina no tiene un valor claro en la prevención para la sepsis, ni tampoco los factores de estimulación de macrófagos y granulocitos. Sí los probióticos, generalmente para la prevención de la enterocolitis necrosante en el prematuro. Igualmente la profilaxis con fluconazol en aquellos bebés por debajo de 1000 gramos en donde sus unidades tengan una importante incidencia de candidemias. Generalmente esto se define como aquellas unidades en donde más o menos el 10 o más del 10% de sus cultivos crecen para cándida y tienen un alto volumen de bebés prematuros extremos o de menores de 1000 gramos. El tratamiento inicialmente es empírico. Para la temprana generalmente necesitamos cubrir la galactia y la listeria monocitógenos, por lo que la elección es un betalactámico, ampicilina o penicilina cristalina, y cubrir la Escherichia coli, por lo que la elección podría ser una aminoglucosia. Para la tardía necesitamos cubrir el estafilococo epidermidis, por lo que puede incluir el esquema la vancomicina, y necesitamos tratar, acordémonos, las enterobacterias gram negativas como la E. coli, la Klebsiella
la cerrata y la pseudomona, por lo que podríamos asociar una cefalosporina de tercera o cuarta generación y o una aminoglucosia. Generalmente ese tratamiento, si tenemos un aislamiento, recordar que no es frecuente el aislamiento, pues sería dirigido específicamente. Para la meningitis también necesitamos recordar una alta sospecha. Acordémonos que en sepsis temprana en la punción lumbar se le toma todo de que tenga signos claros o signos clínicos o paraclínicos claros de sepsis, o que se le aísle un microorganismo causante de sepsis en un medio estéril, o en la tardía siempre debemos hacer punción lumbar dentro del estudio de la sepsis tardía. El tratamiento inicial empírico puede incluir vancomicina, cepepime, cefalosporina de tercera generación y ampicilina. Generalmente son tratamientos biconjugados. Por ejemplo, vancomicina ampicilina, cefepime ampicilina o cefalosporinas con la vancomicina. A manera de resumen del enfoque de riesgo, recordemos que el bebé que tenga un factor de riesgo que sea menor de 37 semanas, que el factor de riesgo definido como una corioamnionitis o una ruptura mayor de 18 horas, se le deben hacer hemocultivos, 2 hemocultivos, un hemograma y una PCR hacia las 12 horas de vida, y se le inicia antibiótico de amplio espectro. Aquel que tiene un cultivo positivo en sangre, pues continuarán los antibióticos y se le hará la punción lumbar. El que tiene cultivos negativos permanece bien, pero tiene algún laboratorio normal, se le podría continuar antibióticos dependiendo de la evolución de la madre y del trabajo de parto de la madre y los factores de riesgo de la madre. Y aquel que tiene todo negativo, se ve bien y los laboratorios salieron normales, le podríamos descontinuar los antibióticos generalmente en las 48 a 72 horas de iniciado el tratamiento. Para aquellos bebés mayores de 37 semanas con factores de riesgo, principalmente la corioamnionitis, igualmente indicar los laboratorios, hemograma, hemocultivos y PCR, antibióticos, iniciar antibióticos de amplio espectro, y el manejo y el tiempo de antibiótico dependerá de los resultados que tengamos. Si tenemos cultivos positivos, pues realizar punción lumbar y continuar antibióticos. Laboratorios anormales, continuar antibióticos dependiendo del estado de la mamá, y si todo sale bien y el bebé luce normal, se pueden descontinuar entre las 48 a 72 horas. Por favor, entonces, una vez revisada la clase, tomamos apuntes, revisamos la literatura que está sugerida y algunos artículos que están en Virtual Savannah para poder preparar los casos clínicos que también encontrarán y poderlos discutir y aclarar las dudas en la clase presencial. Muchas gracias.